Hola a todos. La idea de estos videitos es que veamos la resolución de algunos ejercicios juntos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de, a partir de la función de frecuencia, calcular la acumulada y al revés. A partir de la acumulada, cómo sacar la función de frecuencia para variables aleatorias discretas. Entonces, primero recordemos qué era la función de frecuencia. La definíamos para variables aleatorias discretas, era la probabilidad de que la variable tome exactamente ese valor x, ¿sí? Para cualquier x dentro de el rango de la variable, ¿sí? El conjunto de valores de la variable. Y tenía esta función de frecuencia dos propiedades. Una era que tenía que ser mayor o igual a 0 para cualquier valor de x en el rango de x y que la suma de todos debería darme 1. ¿Sí? Respecto a la función de distribución acumulada, ahora era la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor. O sea, acumula todos los valores anteriores a este valor x. ¿Sí? Y tiene la particularidad de que no importa para qué valores está definida la función de frecuencia, la acumulada está definida para todos los valores reales. ¿Sí? Entonces, esta función tenía algunas propiedades. Era una función no decreciente, es decir, crecía o a lo sumo se estancaba, pero nunca iba a decrecer. El límite para cuando x tiende a más infinito era igual a 1 y el límite cuando x tendía a menos infinito de la función de distribución acumulada, esta valía 0. ¿Sí? Bueno, también tiene la propiedad de que es continua derecha, pero bueno, como las más importantes vamos a quedarnos en esas, el resto salen en el apunte. Entonces vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función de frecuencia, ¿sí? Tenemos una variable que toma solamente estos tres valores, el 1, el 2 y el 3, con probabilidades 0,2, 0,5 y 0,3 respectivamente. ¿Bien? Entonces, este sería como el gráfico de su función de frecuencia. Recordemos que para graficar la función de frecuencia simplemente poníamos palitos verticales de altura, la probabilidad de que tome cada uno de estos valores. O sea, la altura de este palito es la probabilidad de que tome el valor 1, que era 0,2. ¿Sí? Este palito tiene altura vertical 0,5, que es la probabilidad de que tome el valor 2, y este, la probabilidad de que tome el valor 3, que era 0,3. ¿Bien? Entonces, recordemos que la función de distribución acumulada se define como la probabilidad de que sea menor o igual a ese valor x, la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Claramente, nosotros a medida que vamos recorriendo en x, tenemos, o sea, distintos intervalos donde vamos a tener que definir nuestra función de distribución acumulada. Este va a ser un intervalo, o sea, antes del 1. Lo que pasa acá va a ser otra cosa, acá y acá, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener nuestra función de distribución acumulada partida en tantos intervalitos como vemos acá. Entonces, primero vamos a considerar cuando este x está en cualquier lugar acá antes del 1, ¿sí? Eso es x menor estricto que 1. ¿Qué pasa acá? ¿La variable toma algún valor? No, anterior al 1 no toma ningún valor, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la variable sea menor o igual a un valor de x que yo considero por acá, menor o igual, no toma ninguno. Por lo tanto, esa probabilidad es 0. ¿Sí? Después consideramos un x por acá. Un x entre 1 y 2. ¿Sí? De nuevo, la función de distribución acumulada se define como la probabilidad de que sea menor o igual a ese valor. Por lo tanto, menor o igual que un valor de x que está por acá, solamente toma el valor 1. ¿Sí? Entonces, solamente acumulo lo del 1. ¿Bien? Y esa probabilidad era 0,2. Tomamos ahora un x en el siguiente intervalito. ¿Sí? Un x que caiga por acá. Un x, ¿sí? Que esté, o sea, entre el 2 y el 3 sin incluir el 3. Nuevamente, la probabilidad de que sea menor o igual a un valor que está por acá
¿qué valores de la variable son menores o iguales a un x por acá? El 1 y el 2. ¿Sí? De nuevo, vengo, arrastro así, voy acumulando. Acumulé esta, hasta acá. ¿Sí? Entonces la probabilidad del 1 más la del 2. Sumo sus frecuencias, me da 0,7. Y finalmente, ¿qué nos toca? Venir y considerar un x por acá. ¿Sí? Mayor o igual a 3. ¿Qué pasa cuando es mayor o igual a 3? ¿Qué pasa acá? O sea, vine hasta acá, ¿a cuánto acumulé? Todo. Ya recorrí todo lo que toma la variable. O sea, la variable, ¿qué valores toma la variable menores o iguales a un x por acá? Todos. El 1, el 2 y el 3. Y que por definición de función de frecuencia, la suma de todas ellas me daba 1. ¿Sí? Por lo tanto, en el último valor siempre ya acumulo todo, siempre va a terminar en 1. Entonces, armamos la función de distribución acumulada, ¿sí? Juntando todos los pedacitos que teníamos. Entonces, si x era menor que 1, valía 0. Si x estaba entre 1 y 2, valía 0,2. Si x estaba entre 2 y 3, valía 0,7. Y si era mayor o igual que 3, valía 1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la función de distribución acumulada. Bien. Fíjense dónde tenemos los iguales y del otro lado todos los estrictos, ¿sí? Menor siempre es acá estricto. Y el x mayor es siempre mayor o igual, ¿sí? Esto por una de las propiedades que decíamos que tenía que ser continua a derecha. Entonces observemos que esta función de distribución acumulada está definida para todos los valores de x. Si yo la quiero evaluar en menos 100, la puedo evaluar. Busco dónde cae el menos 100, acá vale 0. ¿Sí? Si la quiero evaluar, no sé, en 1000, también. Busco en qué intervalo cae el 1000, es mayor que 3, bueno, vale 1. ¿Sí? Si la quiero evaluar en 2,5, 2,5, ¿dónde cae? Acá, vale 0,7. ¿Sí? O sea, la función de distribución acumulada yo la tengo que poder evaluar en cualquier valor real. ¿Sí? Tiene que estar definida para todos. Y si hacemos el gráfico, se ve, ¿sí? O sea, 0 antes del 1, acá hay un agujerito abierto. En 1 pega un salto, ¿sí? ¿Cuál es el salto que pega? La altura de este salto es la probabilidad de que tome el valor 1, ¿sí? Que es ahí el que acumula en este caso. Acá por eso este circulito está llenito. Se mantiene constante en 0,2 hasta el 2, donde pega otro salto. Entonces acá este agujerito es abierto y está llenito acá. ¿Sí? En 2 pega el salto a 0,7, se mantiene constante ahí, hasta el 3, donde pega otro salto, agujerito abierto, y este es el que está llenito. ¿Sí? Y acá constante en 1. ¿Bien? Entonces observamos cómo la función crece o a lo sumo se estanca, pero nunca decrece. Entonces nunca puedo yo tener una función de distribución acumulada que venga así, 0, 0,2, 0,7 y 0 después. Porque como después del 3 no vale nada, no, 0 no, porque eso sería que decrece, ¿sí? Entonces no puede ocurrir. Bien, entonces este sería un ejemplo donde nos dan la función de frecuencia y a partir de ella obtenemos la acumulada. Bien, ahora veamos al revés. Si nosotros tenemos la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta y queremos a partir de ella obtener la función de frecuencia. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo 2 del trabajo práctico número 2, ¿sí? Donde teníamos dada esta función de distribución acumulada. Valía 0 para los x menores estrictos que menos 2, 0,4 entre menos 2 y 0,5, 0,8 entre 0,5 y 3 y 1 para los mayores iguales que 3. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que queremos es hallar la función de frecuencia. Para eso, lo primero que nos tenemos que preguntar son qué valores toma la variable aleatoria. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Acá, en esta parte. Yo voy a mirar dónde la variable aleatoria pega los saltos. ¿Sí? En esos lugares va a ser los valores que toma la variable aleatoria. En este caso,
pega el salto en 0,2, en 0,5 y en 3, ¿sí? Por lo tanto, esos son los 3 valores que toma nuestra variable aleatoria, ¿sí? Bien, lo siguiente que me tengo que preguntar es ¿con qué probabilidad toma cada uno de esos valores? ¿Sí? Recuerden que para armar la función de frecuencia la presentamos en esa tablita donde ponemos los distintos valores que toma la variable y con qué probabilidad toma cada uno de ellos. Bien, ya sabemos cuáles son los valores que toma, nos falta saber con qué probabilidad. Bien, entonces este sería el gráfico de la función de distribución acumulada esta que teníamos dada, ¿sí? De nuevo es una función a trozos, ¿sí? Va creciendo y se va manteniendo constante por trozos. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que tome cada uno de estos valores? Bueno, como mencionábamos antes, ¿no? El salto que pega acá, el salto que pega en -2, esto está dado por la probabilidad de que tome ese valor, -2 quiere decir, ¿sí? El salto que pega acá es la probabilidad de que x tome el valor 0,5 y el salto que pega acá es la de que tome el valor 3. Entonces yo tengo que calcular la magnitud de esos saltos para saber con qué probabilidad toma cada uno de esos valores. Bien, entonces veamos. Acá, este salto es el primer valor que toma, por lo tanto va a ser lo que vale la acumulada en -2 menos 0, si quiere, ¿sí? Porque es el primer valor que toma. Entonces, la magnitud de ese salto fue f en -2 es 0,4, ¿sí? Menos, nada, 0, que era lo que teníamos hasta ese momento. Bien, entonces la probabilidad de que x tome el valor -2 es 0,4. ¿Con qué probabilidad toma el valor 0,5? De nuevo, la magnitud de este salto. Esto es lo que vale la acumulada en 0,5 menos lo que vale la acumulada en el valor anterior que toma, que era el -2, ¿sí? La acumulada en 0,5 menos la acumulada en el valor anterior. En este caso el valor anterior es -2, ¿sí? Así que no es que siempre, no sé, la acumulada en un valor es la acumulada en ese valor -1. No, es en el valor anterior que toma la variable. En este caso era el -2. Entonces la acumulada en 0,5 era 0,8 y la acumulada en -2 era 0,4. Por lo tanto, lo que vale la función de frecuencia en 0,5 es 0,4. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuánto vale la función de frecuencia en 3? Dijimos la magnitud de este salto, entonces es la acumulada en 3 menos la acumulada en el valor anterior, que era 0,5, ¿sí? La acumulada en 0,5. Acumulada en 3 menos la acumulada en 0,5. La acumulada en 3 valía 1, ¿sí? Acá está incluido el 3, menos la acumulada en 0,5, que valía 0,8, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos 0,8, 0,2. ¿Bien? Entonces tenemos que la probabilidad de que tome el valor -2 es 0,4, la de que tome el valor 0,5 es 0,4 también, y la de que tome el valor 3, 0,2. Entonces armamos la tablita. ¿Bien? Esta es la forma que tenemos de presentar la función de frecuencia. Cada valor que toma la variable y su respectiva probabilidad. ¿Bien? Si quisiéramos graficar esto, nuevamente son los palitos verticales, ¿recuerdan? Se tendría en -2 un palito vertical de altura 0,4, en 0,5 un palito vertical también de altura 0,4 y en 3 un palito vertical, ¿sí? De altura 0,2. Bien, esto sería x y esto es la función de frecuencia de x. Bien, bueno, entonces esto sería el primer videíto. Después vamos a ver en el próximo qué pasa con la función de densidad y la acumulada de una variable aleatoria continua. Hasta luego.